respecto a un caso que ha sido destacado en nuestro país como un caso empresarial en manos de la propiedad de la familia, que han logrado construir un legado, trascender generaciones y sobre todo han podido profesionalizar y consolidar los sistemas que conforman la empresa familiar. En este caso, nos estamos refiriendo al grupo Andreu, que está presente y el cual van a tener una entrevista junto a Leonardo y Natalia. El grupo Andreu es una empresa familiar con sede en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina, especializada en brindar soluciones logísticas integrales desde hace más de 40 años. Su enfoque principal está en ofrecer servicios de transporte, distribución, almacenamiento y gestión de stock, con una atención particular a la industria vitivinícola de la región. El Grupo Andreu constituye un caso destacado de tipo empresarial familiar en Argentina, no solo por su trayectoria y legado, sino más bien por la vocación hacia la continuidad y la sustentabilidad. El Grupo Andreu logró lo que se propuso: transitar un proceso de profesionalización de sus sistemas y fortalecerse como un equipo de familia empresaria y propietarios responsables. Se reconocen comprometidos con la creación, el desarrollo, la protección y la transferencia del patrimonio familiar a las futuras generaciones, honrando la historia de la generación fundadora, valorando el rol activo de la generación presente y asumiendo un compromiso genuino con quienes vendrán. Además, el Grupo Andreu elaboró el protocolo empresario familiar, desarrollando en el proceso el diseño y la implementación de dos órganos claves para seguir evolucionando: el Family Office y el Consejo de Familia. Somos testigos en CAPS Consultores que, como equipo familiar intergeneracional, gestionan de manera asertiva la relación entre la familia, la empresa y el patrimonio, y tienen un entusiasmo genuino por seguir aprendiendo buenas prácticas de empresa familiar. Para la presentación de este caso y la conversación que se van a desarrollar con ellos, van a estar presentes y dirigiendo Leonardo Glickin, es director de CAPS Consultores, abogado introductor de la planificación sucesoria en los países de habla hispana, conferencista a nivel nacional e internacional, reconocido por introducir la práctica conocida como Exiting en Argentina. Desde 1995, dedicado a la consultoría de empresa familiar y al desarrollo de la planificación patrimonial sucesoria, en la Universidad Torcuato Di Tella es director académico del Programa Ejecutivo de Empresas Familiares y de la Cátedra de Empresas Familiares en la Maestría en Finanzas. Director del Registro de Consultores de Empresas Familiar certificado del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Y también va a estar Natalia Christensen. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, diplomada en Psicología Social, máster en Entrepreneurship y Family Business, máster en Entrepreneurship y Family Business en el EAE, consultora de empresa familiar certificada, especializada en Dirección de Empresas Familiares en la Universidad Politécnica de Cataluña, asesora certificada por el Family Firm Institute en Estados Unidos, es miembro y presidenta del ILAEF y el IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y ella es consultora senior de empresas familiares. Bien, Leonardo y Natalia, paso la palabra para trabajar el caso Andreu. Bueno, gracias Sebastián. Y yo quiero destacar que el Grupo Andreu ha sido premiado por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar como una empresa familiar justamente que ha logrado generar un traspaso generacional exitoso. Así que en ese marco y con esas características es que invitamos a, bueno, a la familia Andreu. Están presentes Eduardo, entiendo que Leonardo y Paco. ¿Es así? Y no están presentes desde cualquier lado, están presentes desde Portugal. Así que esto es, como nunca, una conversación internacional, porque yo estoy en Mostar, en Bosnia, los Andreu están en Portugal y Natalia creo que está en Mar del Plata, ¿verdad? Sí, muy internacional. Bien. Bueno, Natalia, te dejo a vos que hagas los primeros comentarios. Bueno, la Antes, verdad es que antes sí, Natalia, te pido un segundo. Queríamos mandarle, conocemos mucho a Verónica en su actividad eh, anterior así que era cliente, representante de un cliente nuestro que hoy seguimos teniendo, y a Verónica hemos tenido el placer de tenerla en nuestra empresa varias veces y tener una relación durante muchos años. Un cariño a todos, un placer encontrarnos nuevamente acá. Bueno, primera Un placer, lección de Vero. esta charla,
hay que portarse bien en todos lados, ¿eh? Uno nunca sabe dónde se va a encontrar. Bueno, de eso saben mucho en la familia Andreu. Realmente lo que darles la bienvenida y agradecer que de alguna manera tengan esta generosidad para compartir las experiencias de ustedes, el cómo piensan, el cómo sienten, el cuál es el modo en el que piensan los negocios de la familia y el gestionar esa relación a veces tan compleja, ¿no? De empresa, familia, propiedad, las interdependencias, la dependencia y las libertades. O sea, nosotros en el momento, todo el tiempo que los estuvimos conociendo, realmente hemos sido testigos de los sistemas de valores que ustedes tienen y creo que de eso nos gustaría hablar, ¿no? Entonces, bienvenidos, muchas gracias y les doy la primera pregunta. Y esta primera pregunta por ahí va para Leo y para Eduardo, que son segunda generación, y que un poco a ver cuáles están siendo los aprendizajes que puedan compartir en relación a los procesos en las tomas de decisiones compartidas. ¿Cómo lo vivieron ustedes cuando todavía estaba vuestro padre? ¿Cómo lo estuvieron viviendo en ese proceso en el que ya tomaron las riendas ustedes como tres hermanos y en ese liderazgo de Sociedad de Hermanos? Y cómo ahora, siendo Sociedad de Hermanos, están ya haciendo el guiño a que cambian en ese modo o modelo de toma de decisiones para darle más apertura y involucrar o implicar a la siguiente generación. Digamos que han vivido o están viviendo tres instancias de evolución en donde este tema de tomar decisiones compartidas seguramente ha tenido algunos ajustes. Entonces, sobre eso me gustaría que puedan dar alguna opinión. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nati. ¿Cómo están? Bien. Eh, Mira, creo que papá hizo una buena tarea, que en vida nos dio una posibilidad de desarrollo a cada uno y un margen y un espacio en el que cada uno podía desarrollarse y tomar decisiones. Eso facilitó mucho el paso 2, digamos, que fue la incorporación más en la toma de decisiones y de alguna manera suplantar su función. Perdón por algún ruido de, de De fondo. ambiente. Estamos en un hotel aquí. Eh, Así que papá tuvo una gran sabiduría en darnos un espacio y después cuando él no estuvo, nos salió en forma bastante natural. Eh, no hubo que hacer mayores esfuerzos. eh, y porque él supo ir dándonos espacio a medida que iba desarrollándose la empresa. Y eso fue una facilitación de alguna manera. Y bueno, mucho debatimos también cuando él no estaba de hacer una elección entre nosotros de un responsable, una especie de, sí, de CEO o de director general con alguna responsabilidad mayor y que le pudiéramos ir rotando. eh, y decidimos hacer y probar de tener una gerencia general, aparte de compartir el directorio, en forma consensuada, que muchos se asombraban de esa situación, pero bueno, a nosotros nos resulta porque nos resulta natural así y, y las decisiones se toman cuando estamos los tres convencidos. Uh-huh. Eh, Así que lo que puedo decir y lo que digo siempre es que no hay fórmula, ninguna empresa y lo que a nosotros nos resulta adaptable a otra, todas somos diversas, pero a nosotros nos fue menos complejo de lo que uno creería, nos nació natural. Muy No bien. hemos tenido decisiones difíciles, por suerte, que a lo mejor pondrían más a prueba esa buena
esa cordialidad que tenemos y esa facilitación que tenemos en tomar las decisiones, no lo sé, pero bueno, eh, es difícil poder prever todas las dificultades que se te van presentando más siendo empresario. Y Eduardo, esto que comparte Leonardo de que es como que hay mucho de modelo aprendido y que van perfeccionando y que como obviamente que van eh, ajustándose y ustedes conociéndose cada vez más y eso genera más capacidades y competencias en la toma de decisiones. Ahora están en una instancia en la que también están un poco haciendo el movimiento a incorporar o a escuchar y ayudar a que las siguientes generaciones también se involucren en tomar decisiones, ¿no? Y por ahí, eh, bueno, con alguno de los integrantes de la siguiente generación. ¿Querés compartir algo más de esta etapa que están viviendo ahora? Mira, creo que también esto que dice Leo, en el consenso, si no hay diálogo, no hay escucha, eh, y también enganchándome un poco de lo que dijo Andreina en su presentación, darle el lugar a los chicos, guiándolos, no solamente diciéndole lo que hay que hacer, sino también que vayan aprendiendo, que vayan aportando, y tener mucha escucha y no perder el foco de donde uno va, donde va la empresa, porque la sostenibilidad, también como decía Vero, todo está muy bonito, pero si no es sustentable y a fin de mes no hay dinero para repartir para los empleados y para los directivos y para los accionistas, la cosa empieza, todo glamour, pero hay que poner los pies sobre la tierra y saber que la empresa está para generar, dinero, generar bienestar a los empleados y bienestar a las familias accionistas. Así que hay que tratar de ser equilibrados, tratar de, y los chicos que levantan la mano y querer entrar, nosotros nos vino muy bien aprendiendo lo de ustedes el tema del mentoreo, así que lo recomiendo porque ha sido una manera muy natural y linda de generar la incorporación de los chicos. Así que bueno, creo que este ha sido un proceso de aprendizaje mutuo. Nosotros seguimos aprendiendo, eh, con cada paso que damos, también seguimos aprendiendo. Buenísimo. Sí, yo agregar un poco, Yo quiero destacar, escuchaba la presentación de Sebastián, ¿no? Y bueno, eh, me hacía una referencia como a un punto llegado, a algo realizado, a que hemos eh, ya conseguido ciertas cosas y yo siento que lejos de ser así, esto es un camino que no tiene llegada, es un camino permanente, es Ujú. una forma, esto es como, no sé, conseguir estas cosas en la vida que son un poco ambiguas y que son difíciles de conseguir, que es una búsqueda, bueno, permanente, pero uno tiene que estar abierto, una especie de búsqueda de felicidad. Entonces, bueno, de la misma manera esto, el proceso que hicimos con ustedes y que hacemos permanentemente, de hecho estamos en un viaje familiar donde estamos conviviendo las cuatro generaciones ahora en Portugal, precisamente para fortalecer esos valores que creemos que son los que tienen que perdurar y que es lo importante. Pero es un proceso al que no se llega. O sea, haber firmado un protocolo es solo un primer paso muy importante y demás, pero que hoy ya estamos cuestionando que si lo que pusimos estaba bien, si podemos modificarlo, si tal situación con tal sobrino que están en una cuestión están parados, no están parados. Entonces es una revisión permanente de eso y eso creo que es el gran valor de generar la forma, no el fondo, como decimos los abogados por ahí. Construir el hábito. Exacto, claro, exacto. Buenísimo. yo Sí. quiero destacar que detrás de este concepto de que no llegaron, de que están en el camino, y de alguna manera como
contexto de todo lo que vienen hablando los Andreu, hay un valor que está en juego, que es el valor de la humildad. Y la humildad es justamente la antítesis de la soberbia. Yo siempre recuerdo una historia que contaba un consultor eh, que lo convoca un empresario, y el empresario le muestra lo genial que es, cómo hace todo bien, cómo está todo organizado, y cuando termina de mostrarle todo le dice: ¿y usted en qué me puede ayudar? Y el consultor le dijo: en nada, porque yo soy consultor de Clark Kent y usted es Superman, así que yo no puedo hacer nada por usted. Y creo que esto es lo que está en juego, ¿no? Cuando alguien es Superman, no le entran las balas. Y lo que están mostrando en esta charla los integrantes de la familia Andreu es justamente una sensibilidad para poder incorporar cosas nuevas, para estar atentos a tomar el pulso a cómo está la empresa y cómo está la familia, con una pretensión de mejora continua. Y de alguna manera lo que están diciendo es: lo importante es el camino, no la meta. Las metas son lo que nos permiten recorrer el camino, pero lo importante es el camino que recorremos juntos. Exacto, divino. Ahí robando, a ver, Paco, roba cámara. Acá estoy escuchando. Bueno, acá está Paco, siguiente generación, si no me falla la memoria, 29 añitos. 28, Sobrino, 28, bueno, ahí sí. estamos. Sobrino de Eduardo y Leo, que Sí, de están también con nosotros. Bueno, Paco, a mí me gustaría escucharte a vos, protagonista en hacer camino, también haciendo camino al andar en la empresa familiar. Y como vos viviste una experiencia de trabajar, de incorporarte en la empresa de la familia, en actividades, y después convivimos en este proceso de hacer el protocolo, fueron creativos y pusimos algo resultó para hacer un clic y mejorar en eso del desempeño o la motivación que estaban teniendo como siguiente generación en la incorporación y en el andar. A mí me gustaría, desde tu experiencia, si haces un poco recopilación de cómo se fueron dando las cosas, y hay otros jóvenes escuchando, un poco qué tres sí, qué tres no, o algún sí, algún no, respecto de, según tu mirada, de, bueno, cuando los jóvenes se van incorporando a la empresa de la familia, ¿qué es lo que ves que puede funcionar mejor? ¿Qué es lo que hay que andar con más cuidado? ¿Alguna opinión que nos puedas compartir? Bueno, sí, yo empecé, yo fui el muñequito que empezó con el mentoreo, así que nada, estuvo muy bueno, fue un muy buen aprendizaje. Fue largo, no sé si tan largo, pero en algunos momentos un poco más aburrido, en otros más divertidos, depende de lo que iba aprendiendo y que era lo que me gustaba y lo que no. Así Uh que, -huh. pero yo creo que lo mejor que puedo recalcar de esto es que fui aprendiendo mucho de la empresa, y yo creo que lo que le puedo recomendar a los chicos es: si les gusta la empresa y ven si les gusta el día a día, yo creo que es una muy buena opción. Si no, no sé si hay que pelear mucho en ese tema. Y después, lo que sí veo mucho es las responsabilidades que antes no tenía, que me he ido tomando algunas responsabilidades que, bueno, hay que irlas tomando eh, con riesgos, y nada, a saber tomar estas decisiones y, y aprender. ¿Y cómo fue, Paco, esto de cuando hablas del mentoreo? ¿Hubo un poco las definiciones que ustedes pusieron de quiénes iban a ser tus mentores, uno o varias personas? ¿Qué características iba a tener esa persona que iba a estar cubriendo esa función? ¿Si iba a ser alguien de la familia, tu padre directo, o un tío, o un tercero? Contanos un poquito más. El mentoreo, mi responsable del mentoreo fue Eduardo, pero eso lo decidieron por directorio, y
Entonces yo tuve que hacer dos proyectos que después los presenté al directorio, pero mi mentor fue Eduardo. Y Ujú. yo tomé dos temas dentro de la empresa que fueron elección mía, proyectos de mejora, y se los presenté al directorio y luego seguí trabajando con Eduardo en uno de esos dos proyectos. Muy bien. Esto que hablabas de las responsabilidades y que hayan quedado como mejor clarificadas entre las partes, entre tu propuesta y la aceptación del directorio, para vos eso fue mucho más motivador, estimulante que el vamos viendo, ¿no? Que a veces en las empresas familiares, a veces muchas veces va el vamos viendo, y el vamos viendo a veces va un tiempo, pero no mucho más, porque si no puede generar efecto contrario, ¿no? A lo que uno busca conseguir. Y esto Por lograron supuesto que darle. sí. Sí, sí, por supuesto que sí. En un momento yo ya quería tomar algunas decisiones que, viste, tal vez no sentía que tal vez estaba listo, pero que no me la habían designado, así que bueno, eso fue un poco pero que también me sirvió mucho para el día de hoy, algunas decisiones que Eduardo me ha ido dejando tomar y bueno. Nada, creo que yo hoy la verdad estoy muy contento y me gusta mucho, me apasiona. Buenísimo. Bueno, vuelvo, Paco, vuelvo a Leo y a Eduardo con otra inquietud que queremos que compartan, es respecto de esta experiencia que ustedes tenían una expectativa a la hora de iniciar el protocolo, el proceso de elaboración de los acuerdos, y entre las expectativas era alcanzar los espacios las definiciones más claras respecto del aspecto de gestión patrimonial, ¿no? Entonces, ¿quieren contarnos un poco algunas reflexiones o algo de lo que este proceso de elaboración del protocolo los fue llevando hacia cómo mejorar en ese aspecto? Sí, sí, sin duda. Como dije anteriormente, lo más enriquecedor fue durante un año y medio, durante todos los jueves, 2 horas, donde compartíamos un diálogo abierto entre las tres generaciones, incluyendo a nuestras esposas, porque también es muy importante que nuestras esposas formaran parte de esa decisión y, y que fuera una especie de brainstorming permanente de ver qué hacer y de tomar cuestiones pragmáticas. No solo fue una cuestión abierta de problemas, de ahí surgió, bueno, temas que todos lo saben, esos 4 o 5 problemas o los temas álgidos de las empresas familiares, el manejo del dinero, qué cobra cada uno, por qué concepto, qué es por sueldo, qué es por director, si existe, qué es por accionista, cómo se diferencian los perfiles, cuál es la función de cada uno, bueno, ser un poco también de capacitación en esos aspectos, qué implica hacer cada cosa, que muchas veces las empresas familiares no lo tenemos claro, creo que el gran desafío pasa por ahí. Y bueno, de ahí tratar de diferenciar lo que son esos ingresos. Bueno, hemos hecho eh, algunos pasos incipientes en crear un family office para tratar de diferenciar lo que es la administración de los fondos de los accionistas, que no siempre fuera mezclado con lo de las empresas, que todos sabemos acá y bueno, estamos vinculados al mismo eh, a la misma realidad de empresas familiares que vamos creciendo y eso es un mismo fondo donde se hacen las inversiones, se pagan los gastos y también se saca algo para los miembros de la familia empresaria. Y así es hasta que empieza a profesionalizarse, a diferenciar, porque en algún momento requiere otro tipo de diferenciación. Entonces, nos sirvió para todo eso, sin duda. Ujú. Y de Paco, de esto que está contando Leonardo,
en el caso de impacto a la siguiente generación, ¿no? Que ya son muy, la verdad que todos con un talento increíble, muy receptivos de los movimientos financieros del mundo, de educación financiera. ¿Y ustedes cómo toman como siguiente generación esto del ser accionista? ¿Qué expectativas les da ese rol? La parte esa que van aprendiendo de la administración patrimonial. Contanos un poco. La verdad que fue un gran impacto, ¿viste? La primera vez que lo escuchamos no sabíamos, decíamos, che, ¿qué vamos a hacer? La verdad que fue una decisión dura que la charlamos con mis primos y bueno, también yo creo que hoy en día, después de un tiempo, que ahora está muy bueno, ¿viste? Porque vas aprendiendo mucho, te vas aprendiendo a manejar, son temas que el día de mañana seguramente tenemos que ser muy responsables y más pensando en la empresa, en la sostenibilidad de la empresa y ser responsables cada uno de ser accionista. Ujú. Buenísimo. Bueno, y teníamos, a ver, Eduardo, la verdad que de conocerlos, y como bien decía Leo, ¿no? El rol que en vuestra experiencia, en vuestra vivencia de toda la evolución, desde Viviana, desde Vivi, la Abu, la mamá de ustedes, en todo, desde los orígenes, ¿no? Esa funcionalidad conyugal, aportándole valor al proyecto de empresa familiar, que después se repite en cada uno de los matrimonios que ustedes como hijos también pueden dar cuenta a la siguiente generación también de eso. ¿Cómo describirías o qué detectan ustedes o es lo que de alguna manera valoran, ¿no? De ese rol de ellas, de las mujeres de la familia. Bueno, principalmente el apoyo, pero yo creo que este proceso que decía Leo de todos los jueves, de estar contigo, con Andreina, con el equipo de ustedes, estar permanentemente eh, metiéndonos y explicándole cómo funciona la empresa. Normalmente antes era llegar, no me hables, quería llegar tranquilo, esa apertura de diálogo con ese acostumbramiento al diálogo, a mostrar lo que pasa, y hoy también con todos los números, etcétera, ha sido un apoyo, pero también una mejora en el diálogo y la mejora general, porque uno llega a casa y ya es distinto, es distinto. Nos hemos Ujú. conocido mucho más profundamente entre los tres hermanos, con las cuñadas, con los chicos, el diálogo, el ejercicio del diálogo nos ha hecho conocernos mucho más. Yo siento eso y eso creo que es una gran fortaleza. Ujú. Yo la verdad que destaco de haberlas conocido a las mujeres de la familia, eh, el sentido de, de respeto al otro, al prójimo, los valores en la educación de lo que es el ámbito del hogar, el ámbito de la familia, el ámbito de la estimulación en, en el compañerismo, no solamente entre hermanos, sino también entre primos, con los tíos, con la abuela, las milanesas de los sábados, me parece que Y eran los ahora con sábados. y ahora con el nieto, con Ludovico, que también ya cumplió 6 meses, así que ya somos cuarta generación, estamos acá en Portugal. Las cuatro generaciones con las milanesas de la Bibi. Bueno, nada, la verdad es que celebro que eso que parece invisibilizado, nosotros desde el primer día lo estuvimos todos considerando que es como algo que le agrega muchísimo valor, que se respira, ¿no? Pero porque se respira porque hay liderazgo social, que muchas veces está ahí y haciendo mucho, no esperando que nadie lo reconozca, pero dándole mucho valor. Así que enhorabuena por eso. Leo, no sé si querés Sí, algo más. quisiéramos abrir un poco el micrófono a quienes tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer de los asistentes.
A ver si se puede. Si hay preguntas de los participantes, los Pueden asistentes, hacerlo de viva voz. abren el micrófono. Bueno, yo lo que también quiero agregar algo, si no hay pregunta de los asistentes, algo, ¿cómo viene el proceso de cómo, por ahí lo veía más, escuchándolo a veces en algunas ocasiones a Joaco, que también estaba en un grupo Vistage y como que estaba algo un poco del proceso de esa mirada que están haciendo de lo grupal, del grupo, de empresas, y de incluso hasta pensar en cómo incluso la visibilidad, la marca del grupo, la filosofía, una metodología también de administración grupal, no solamente en la dirección de una organización o de una empresa, sino de un grupo. Ahí hay algunas características que también ustedes fueron agregando, que si por ahí si quieren agregar algo, decir algo, es algo del proceso que están viviendo, ¿no? Simplemente tomar de las buenas prácticas, de lo que implica la profesionalización en esto, creo que se van dando casi en forma natural, uno los tiene que buscar, pero se van dando en forma eh, natural esas necesidades, de que por ahí uno diversifica, hace diversiones diversas y bueno, en algún momento requiere tener una visión macro de por qué en esta diversificación sí, en esta no. Bueno, pongamos un poco más de profesionalización en esa decisión. Estamos perdiendo control sobre este dinero que pusimos, esta inversión que hicimos. Bueno, pongamos a alguien que controle, a alguien que audite, tratemos de ver por qué ponemos acá y no ponemos allá. Bueno, ese tipo de decisiones son las que te llevan a hacerte esas preguntas y van surgiendo las necesidades, que yo siempre pienso cuando Fabián y Eduardo empezaron en un comienzo, que mi padre se separó de la primera empresa que hizo y empezaron solo ellos y una contadora. Bueno, las llamadas telefónicas eran contestadas por ellos. Decía, bueno, Andreu, buen día, Andreu, buenas tardes. En algún momento fue necesario de que entrara una recepcionista y hiciera ese trabajo, porque ya no tenían. Y después fue necesario otro que ordenara la administración del tráfico de los camiones. Y después y bueno, así va pasando en la historia de la vida de las empresas, que se van requiriendo, van surgiendo más necesidades y se van requiriendo más desafíos, más recursos. Y bueno, lo mismo a nivel grupal, si se quiere. Bueno, celebro la plasticidad y elasticidad Sí. y visualizan la complejidad y la abordan y le dicen, Sí, sí. esta también la vamos a poder. Ya nos enseñó la pandemia que el gran valor de las personas está en ser adaptable y flexible, si no, no sirve de nada. Tal cual. Yo quiero destacar algo de lo cual he sido testigo. Desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, nosotros muchas veces organizamos alguna actividad para empresarios y es muy habitual que algún integrante de la familia Andreu, en particular mi tocayo Leo, esté presente. Y esto, digo, tiene su importancia y su significación, porque muchas veces los empresarios están demasiado ocupados para ir a una actividad que no sea exactamente su core business. Y como dice Peter Drucker, a veces los buenos negocios de hoy impiden los mejores negocios de mañana. Los Andreu lo tienen claro. Entonces, por eso son permanentemente actores y protagonistas en actividades que quizás no van exactamente al centro de sus intereses, pero es una forma de estar presente y es una forma también de absorber nuevas tendencias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Leo. buenas noches por allí, por Portugal. Muchas Más gracias noches por que aquí, más noches que aquí. participar.
y un gusto haberlos Gracias, visto y conversado con ustedes. Muchas gracias. gracias. Un gran Muchas placer. Un gracias. placer, Gracias. un placer. Hasta luego.